Un millonario encuentra un bebé en la basura. Lo que sucede después te sorprenderá. Las luces de la ciudad se extendían sin fin más allá de los ventanales del ático, un horizonte que brillaba con riqueza y ambición. Más allá del cristal inmaculado, el mundo se movía a su ritmo caótico habitual, pero dentro todo estaba en calma, demasiado en calma. Alexander Mercer estaba sentado en la penumbra de su estudio, con el peso del silencio presionándolo como una fuerza implacable. El suave zumbido de una botella de whisky que se dejaba sobre la encimera de mármol resonaba en el espacio. Era otra noche de soledad, otra velada pasada en compañía de libros de contabilidad, informes y el lejano recuerdo de una risa que había olvidado hacía mucho tiempo. Se reclinó en el sillón de cuero, con las yemas de los dedos recorriendo el borde de su vaso, mientras el líquido ámbar del interior se arremolinaba perezosamente. La riqueza tenía una forma peculiar de deformar la realidad. Lo había aprendido desde muy joven. Creaba distancia, un abismo entre él y el resto del mundo. La gente confundía el dinero con la libertad, pero Alexander sabía que no era así. La riqueza era una especie de prisión, adornada con oro y custodiada por expectativas. Cada interacción era una transacción, cada relación un delicado equilibrio de poder. Quienes le sonreían lo hacían con segundas intenciones, y quienes lo envidiaban acechaban en las sombras, esperando el más mínimo paso en falso. Se había convertido en un maestro en navegar por este mundo, asegurándose de que nadie se acercara demasiado, de que nadie tuviera el poder de volver a hacerle daño. No era soledad lo que sentía, se recordó a sí mismo, simplemente era una consecuencia del éxito. Sin embargo, había noches como esas en las que el pasado lo encontraba. Se colaba por las grietas de su vida cuidadosamente construida, susurros de viejas heridas traídos por el viento que repiqueteaba contra las ventanas. No siempre había sido este hombre. Hubo un tiempo antes de los trajes a medida, antes de las decisiones frías y calculadas que habían construido su imperio. Un tiempo en el que había creído en la calidez, en la confianza, en la permanencia del amor. Esa versión de él había sido despojada, capa por capa, hasta que todo lo que quedó fue la cáscara endurecida del hombre en el que se había convertido. La traición había sido su mejor maestra, y le había enseñado bien. Los recuerdos resurgieron en fragmentos. Una infancia pasada navegando por la inestabilidad, un padre que había desaparecido sin dejar rastro, una madre que se había aferrado a la ilusión de la esperanza hasta que el peso de la realidad la rompió. Había aprendido de joven que la supervivencia significaba autosuficiencia, que el mundo no le debía nada y que la confianza era una responsabilidad. Las cicatrices de esas lecciones eran profundas, entretejidas en la estructura de su existencia. Las había enterrado bajo la ambición, debajo de un imperio construido sobre una precisión despiadada. Y sin embargo, sin importar cuánta distancia pusiera entre él y el pasado, había momentos en que éste se abría camino de regreso, recordándole que ninguna cantidad de riqueza podría borrar los ecos de lo que se había perdido. Afuera, el mundo clamaba por su atención. Había acuerdos esperando ser cerrados, rivales esperando ser superados en maniobras. Había que mantener el poder y Alexander jugaba el juego con brutal eficiencia. No tenía tiempo para el sentimentalismo, ni paciencia para las ilusiones de compañerismo que otros perseguían tan desesperadamente. Su éxito lo había convertido en un objetivo, un nombre susurrado en las salas de juntas con admiración y resentimiento. Había hombres que buscaban destronarlo, competidores que jugaban sucio, siempre atentos a una debilidad. Él no les dio ninguna. Cada movimiento que hacía era calculado, cada decisión afinada para asegurarse de que nadie pudiera desmantelar lo que él había construido. La tarde se alargó hasta convertirse en noche. Las horas se esfumaban en una confusión de papeleo y pensamientos distantes. Un evento corporativo había exigido su presencia antes, otra reunión de sonrisas refinadas y cortesías vacías. Había desempeñado su papel, intercambiado las palabras necesarias, estrechado las manos adecuadas. Todo era una actuación, una que había perfeccionado con los años. Pero cuando abandonó el imponente lugar, algo en él se resistía a la ruta habitual a casa. Las calles familiares, el camino directo de regreso al santuario de su ático, se sentían sofocantes. Por un capricho, quizás un instinto que no podía nombrar con exactitud, eligió otra dirección,
una que se desviaba de los caminos trillados de su rutina. La ciudad parecía distinta en esas calles desconocidas. Las fachadas cuidadosamente cuidadas de la riqueza dieron paso a algo más áspero, algo real. El pavimento era irregular. El resplandor de los letreros de neón parpadeaba sobre las fachadas cerradas de las tiendas. No estaba seguro de qué lo había atraído hasta allí, qué lo había hecho girar hacia esa calle, en lugar de la que conducía a su vida controlada y ordenada. Había un peso en el aire, una pesadez que se apoderó de él mientras conducía por la extensión tenuemente iluminada. Entonces, justo cuando se preparaba para dar un giro de regreso hacia terreno familiar, algo lo hizo detenerse. Al principio fue débil, apenas distinguible del zumbido de la ciudad, un sonido transportado por el aire frío de la noche, frágil pero insistente, un grito. No el agudo aullido de las sirenas ni el murmullo distante de una calle agitada, sino algo más pequeño, más delicado. Lo sintió antes de registrarlo por completo. Un tirón en el centro de su pecho, algo más profundo que la lógica. Su agarre en el volante se hizo más fuerte, pero su pie soltó el acelerador. No debería detenerse. No era su problema. Había pasado años asegurándose de que nada lo tocara, de que permaneciera desenredado del caos impredecible del mundo fuera de su imperio. Pero incluso cuando la razón le dictaba que siguiera conduciendo, sus manos lo traicionaron, guiando el auto hacia la fuente del sonido. Las luces de la calle parpadearon en lo alto cuando salió. El frío apretaba contra su piel, lo anclaba en el momento. Allí, en las sombras entre los contenedores de basura desbordados, bajo el peso de los restos descartados y los desechos olvidados, yacía algo frágil. Pequeño. Su respiración se detuvo, el grito vaciló, luego se hizo más fuerte, una súplica desesperada contra la indiferencia de la noche. Y por primera vez en años, Alexander Mercer vaciló. El grito atravesó el silencio, crudo y frágil, apenas perceptible debajo del murmullo de la ciudad. El viento lo llevó en ecos breves y vacilantes, un sonido tan pequeño que podría haber sido tragado por la noche. Pero no fue así. El sonido permaneció, frágil pero insistente, tirando de algo no expresado en el pecho de Alexander Mercer. Sus pasos se hicieron más lentos contra el pavimento irregular, con el zumbido del motor de su coche al ralentí de fondo. Una parte de él se obligó a darse la vuelta, a descartar el sonido como nada más que una ilusión del momento. Pero no pudo. Su mirada recorrió el callejón tenuemente iluminado. La farola parpadeante proyectaba sombras alargadas sobre pilas de desechos desechados, restos olvidados del descuido del mundo. Entonces, entre los escombros enredados, un movimiento, pequeño, casi imperceptible. Se le hizo un nudo en la garganta cuando se acercó. El olor a podredumbre se aferraba al aire frío, espeso y pesado, presionando contra sus sentidos. La ciudad tenía una forma de descartar lo que ya no encontraba útil, barriendo vidas como basura, enterrándolas bajo la indiferencia. Lo había visto antes, en diferentes formas. Había pasado junto a la desesperación de los olvidados sin mirarlo 2 veces. Sin embargo, ahora, mientras miraba en la oscuridad, algo dentro de él se abrió. Debajo del metal deformado de un contenedor de basura, entre bolsas de plástico rotas y cartón manchado, había un bulto de tela. Se movió, apenas, temblando bajo el peso del viento. El grito de nuevo, más débil esta vez. Alexander exhaló bruscamente. Un temblor extraño se deslizó por sus manos, normalmente firmes. Esto no era posible. No debería serlo. El mundo que había construido para sí mismo no tenía lugar para momentos como este. Su vida era estructurada, predecible, meticulosamente controlada, y sin embargo, allí estaba, mirando fijamente lo impensable. La vacilación lo desgarraba, la lógica le gritaba que diera un paso atrás. Él no era responsable de esto. Había servicios, gente capacitada para manejar situaciones como estas. No tenía por qué involucrarse. Pero entonces vio los diminutos dedos que asomaban por debajo de la tela hecha jirones, frágiles e inmóviles. Todo lo demás se desvaneció. El peso de la ciudad, los ecos de traiciones pasadas, la guerra constante que libraba contra un mundo invisible, todo se derrumbó en un único y paralizante momento. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera racionalizarlo. La tela estaba húmeda, helada contra sus dedos cuando la desprendió,
revelando un rostro demasiado pequeño, demasiado frágil. La piel del bebé estaba pálida bajo la tenue luz, los labios teñidos de un azul peligroso. El niño apenas respiraba. El pánico se apoderó de él, agudo y desconocido. Alexander se había enfrentado a emboscadas en la sala de juntas, adquisiciones hostiles, hombres que habían tratado de arruinarlo con un solo movimiento calculado, pero nada de eso había acelerado su corazón como lo hizo ahora. No tenía idea de qué hacer. La idea lo inquietaba. La falta de control carcomía su compostura. Debería llamar a alguien, a la policía, una ambulancia. La sola idea casi lo hizo retroceder. Involucrar a las autoridades significaba enredos, preguntas, atención que había pasado años evitando. Apretó la mandíbula, los dedos apretando el bulto ingrávido en sus brazos. Podía alejarse. Colocar al niño cerca de un espacio público, donde alguien más lo encontraría. Alguien más adecuado para esto. Y sin embargo, no se movió. En cambio, su agarre se apretó. Los ecos distantes de su propia infancia se abrieron camino de regreso a su mente. El frío, el hambre, las noches pasadas preguntándose si el mañana sería diferente. Nunca lo habían dejado en un basurero, pero sabía lo que significaba ser abandonado. Sabía el vacío que tallaba en los huesos de una persona, la forma en que supuraba mucho después de que el mundo siguiera adelante. Había construido su imperio para superar ese sentimiento, para asegurarse de no tener que enfrentar esa impotencia nuevamente. Y ahora, allí estaba, mirándolo en la forma de una vida que aún no había comenzado a comprender lo que significaba ser descartado. La decisión fue tomada antes de que la procesara por completo. Cuando llegó a su auto, el bebé estaba envuelto en su abrigo, su pequeña figura presionada contra el calor de su pecho. Sus manos se sentían extrañas en el volante. Su mente todavía estaba tratando de reconciliar lo absurdo de la situación. La ciudad se desdibujaba ante él en rayas de neón y sombras, pero su atención permaneció en el peso en su regazo, en las respiraciones superficiales que amenazaban con escaparse si no tenía cuidado. El viaje a casa se sintió más largo de lo habitual, el silencio entre cada respiración presionando más contra él. Cuando finalmente entró en el ático, el marcado contraste de su mundo lo golpeó de golpe. El espacio, que alguna vez fue la encarnación de la riqueza y la soledad, ahora se sentía mal, demasiado vacío, demasiado estéril. El bebé apenas se movió cuando lo dejó en el suelo. Su mente ya estaba pensando en los próximos pasos. ¿Llamaría a alguien? No, lo llevaría a un hospital. Eso era lo correcto. Esa no era su responsabilidad. Pero a medida que los minutos se convertían en una hora, sus pies nunca se movieron hacia la puerta. En cambio, la frustración se enroscó dentro de él. Esto no era lo que se suponía que debía ser su vida. Había pasado años asegurándose de que nada lo tocara, de que su mundo permaneciera desenredado de las cargas de los demás. Y ahora, en el lapso de una sola noche, eso se había hecho añicos. Todos sus instintos le decían que alejara este problema, pero algo más profundo lo mantenía en su lugar. El bebé se movió. Sus pequeñas manos se curvaron ligeramente contra la tela de su abrigo. No lo conocía. No sabía el peso de la decisión que estaba fallando en tomar. La idea lo inquietó más de lo que quería admitir. Su teléfono vibró. Un mensaje de un socio, una invitación a otro evento donde podría recuperar el control que había perdido momentáneamente. Pero sus ojos no dejaron al niño. Pasaron horas antes de que el cansancio finalmente lo alcanzara, antes de que el peso de la incertidumbre se instalara profundamente en sus huesos. No estaba preparado para esto. No tenía experiencia, ni paciencia para algo tan frágil. Y sin embargo, cuando la luz de la mañana se filtró a través del cristal, la idea de entregar al niño se sintió imposiblemente equivocada. Hizo la llamada de todos modos. Servicios infantiles. Una solución práctica. Un corte limpio. Se dijo a sí mismo que era la mejor opción, que el niño sería puesto en manos capaces. Pero cuando la conversación se desarrolló, su pecho se apretó de una manera que nunca antes había sentido. La voz del otro lado era indiferente, el proceso mecánico, impersonal. Algo en su tono no encajaba, una vaga e inquietante corriente subyacente entrelazada entre las palabras. Y luego vino la advertencia, tácita pero clara. El sistema no era lo que la gente creía, no era seguridad ni salvación. Para algunos era un ciclo, una puerta giratoria de abandono, de ser trasladados de un espacio temporal a otro,
Él lo había visto antes. Había conocido a gente que había caído en sus grietas y nunca más se supo de ellos. El bebé emitió un pequeño sonido, apenas un suspiro, pero fue suficiente. Por primera vez en su vida, Alexander Mercer dudó al borde de la lógica y de algo mucho más peligroso, la emoción. Y entonces, así de simple, la decisión dejó de ser una decisión en absoluto. El peso de su decisión se apoderó de él como una nube de tormenta, implacable e ineludible. En el momento en que se negó a entregar al niño al sistema, Alexander Mercer se convirtió en un hombre asediado. Los primeros días transcurrieron en una neblina de incertidumbre. Su mundo cuidadosamente estructurado se sumió en el caos por algo tan pequeño, tan frágil. Su hogar, que alguna vez fue un refugio de fría eficiencia, había sido invadido por sonidos desconocidos. Suaves llantos en mitad de la noche, murmullos inquietos que lo arrancaban del sueño. El silencio que alguna vez había disfrutado ahora se vio destrozado por el ritmo impredecible de otra vida que dependía de la suya. Sus intentos de mantener el control flaquearon casi de inmediato. El simple acto de alimentar al niño se convirtió en una lección de frustración. La fórmula se derramó sobre las inmaculadas encimeras de mármol. Sus pequeñas manos se agitaron en señal de protesta mientras luchaba por encontrar el equilibrio adecuado entre paciencia y eficiencia. Las noches de insomnio hicieron que su mente aguda se volviera lenta. Las horas se sucedían unas con otras mientras el agotamiento lo desgarraba. Había sobrevivido a traiciones corporativas, adquisiciones hostiles, el peso de su propio pasado, pero nada lo había preparado para esto. La abrumadora responsabilidad de sustentar otra vida humana. Había construido un imperio a base de cálculo y disciplina, pero ninguna planificación estratégica podía prepararlo para las necesidades impredecibles de un recién nacido. El primer ataque llegó rápidamente. Una filtración a los medios, cuidadosamente elaborada, que cuestionaba sus motivos. Los titulares lo retrataban como un hombre que buscaba publicidad, un multimillonario que usaba a un niño indefenso como apoyo. El escrutinio fue inmediato y despiadado. La especulación pública iba desde acusaciones de culpabilidad hasta susurros de algo más oscuro. ¿Por qué un hombre como él, conocido por su despiadada eficiencia y su desapego emocional, decidió de repente acoger a una niña abandonada? El mundo siempre lo había mirado con sospecha, pero esto era diferente. Esto era personal. Entonces llegaron las amenazas legales. Los servicios infantiles reabrieron el caso, esta vez con intención. Una funcionaria del gobierno, una mujer con la frialdad practicada de la burocracia, llegó a su puerta bajo la apariencia del protocolo. Sus palabras eran medidas, su mirada aguda, diseccionando cada uno de sus movimientos como si estuviera buscando grietas. Un hombre en su posición, soltero, sin experiencia previa en el cuidado de niños, no encajaba en el molde de un tutor adecuado. Ella insinuó investigaciones, evaluaciones psicológicas, la inevitable intervención del sistema judicial. Él escuchó en silencio, con la mandíbula apretada, sabiendo que la batalla recién había comenzado. Pero la verdadera amenaza vino de otra parte. Un hombre emergió del pasado, una sombra que se arrastraba hacia la luz, afirmando tener lazos de sangre con la niña. Era una figura con un nombre que sonaba a hueco, un supuesto pariente sin antecedentes, sin existencia documentada hasta ahora. Un hombre que hablaba de responsabilidad, de custodia legítima, pero cuyos ojos brillaban con algo más: oportunismo. Alexander vio a través del acto de inmediato, reconociendo el hambre de un hombre que veía ganancias en la tragedia. No confiaba fácilmente, y este hombre tenía el aire de alguien que había jugado con el sistema antes. Sin embargo, los tribunales lo escucharían. La mera existencia de una supuesta conexión biológica tenía peso, incluso si las intenciones detrás de ella estaban teñidas de codicia. La presión aumentaba de manera constante, implacable. La maquinaria legal se movía en su contra, alimentada por los titulares, por los susurros de escándalo, por aquellos que querían verlo caer. Se defendió, desplegando a su equipo legal, aprovechando su influencia. Pero la batalla lo agotó de maneras que ninguna guerra corporativa lo había hecho nunca. No se trataba de números ni contratos. Se trataba de algo que no podía cuantificar, algo que nunca se había permitido necesitar realmente. Cuanto más intentaba el mundo despojarlo de ello, más se daba cuenta de lo que ya se había arraigado en su interior. Entonces llegó el momento que lo destrozó. Se llevaron al bebé. No por la fuerza,
no en una escena dramática y violenta, sino por la silenciosa crueldad de las maniobras legales. Llegó una orden judicial, rápida e impersonal, que declaraba al niño bajo la tutela del Estado hasta que se pudiera tomar una decisión final. Observó cómo se llevaban al niño, con la vista entrecerrada y una frialdad que se instalaba en lo más profundo de sus huesos. Había visto pérdidas antes, se había alejado de cosas que ya no le servían. Pero esto era diferente. Esto era un robo, la destrucción de algo que no se había dado cuenta de que se había convertido en parte de él. El vacío de su ático lo oprimía esa noche, sofocándolo. El silencio, una vez su aliado, ahora se sentía insoportable. Se quedó de pie en el tenue resplandor del horizonte de la ciudad. Su reflejo lo miraba desde el cristal. La guerra había comenzado, y él había subestimado su brutalidad. Pero el dolor agudizó algo dentro de él, eliminó los últimos restos de duda. Había tomado su decisión mucho antes de admitirlo ante sí mismo. El mundo quería arrebatárselo, tendría que destruirlo primero. Se movió con un propósito renovado. Su cansancio fue reemplazado por algo letal. El sistema tenía sus reglas, sus procesos, pero él había pasado su vida aprendiendo a torcerlos. Pedía favores, desenterró conexiones, rastreó la historia del supuesto pariente hasta que las grietas en su historia se fragmentaron en algo innegable. Siguió el rastro del dinero, destapando una red de fraude, de explotación, de niños canalizados a través de lagunas legales y vendidos al mejor postor bajo la apariencia de tutela. Había pasado años construyendo una fortaleza de influencia, y ahora la manejaba como arma. La lucha no sería limpia. Los titulares se torcerían, la sala del tribunal se convertiría en un campo de batalla, pero ya no era un hombre que simplemente se defendía a sí mismo. Era un hombre que protegía algo que valía más que toda la riqueza que había acumulado. La batalla por el destino del niño había comenzado, y Alexander Mercer no tenía la intención de perder. La sala del tribunal vibraba con una corriente subyacente de expectación, de esas que se instalan pesadamente en el aire, esperando a estallar. Filas de bancos pulidos llenos de espectadores, periodistas escribiendo furiosamente en cuadernos y el silencioso zumbido de voces apagadas llenaban el espacio cuando Alexander Mercer dio un paso adelante. El peso del momento lo oprimía, más sofocante que cualquier batalla de sala de juntas que hubiera librado jamás. No se trataba de riqueza, ni de reputación. Se trataba de demostrar, tanto al mundo como a sí mismo, que era más que el despiadado hombre de negocios que le habían pintado. Al otro lado de la sala del tribunal, el hombre que había afirmado tener lazos de sangre con la niña estaba sentado con una expresión cuidadosamente medida, una preocupación fingida que ocultaba la codicia en sus ojos. El supuesto pariente había hecho todo lo posible para explotar el sistema, para manipular a los tribunales para que vieran a Alexander como un no apto, como un intruso en una vida que no tenía derecho a reclamar. El abogado de la oposición siguió hablando de precedentes legales, de la necesidad de poner al niño en manos de un familiar en lugar de un hombre sin experiencia en la crianza de los hijos. Sus palabras apenas se percibían. Alexander ya lo había oído todo antes. Como la ley, a pesar de su promesa de justicia, a menudo se inclinaba ante quienes sabían cómo manipularla mejor. Su propio abogado argumentó en tono mesurado, presentando pruebas con la precisión de un cirujano. El supuesto pariente no tenía antecedentes verificables, ningún intento previo de reclamar la tutela del niño hasta ahora, ningún vínculo legal o emocional más allá de la afirmación, endeble, de la sangre compartida. Pero la sangre compartida no hace a un padre. Alexander había aprendido esa lección hacía mucho tiempo. A medida que el juicio se alargaba, la presión aumentaba. El abogado de la oposición presionaba, retorciendo su pasado en su contra. Su reputación era una espada, afilada por él mismo, que ahora se usaba en su contra. Era demasiado despiadado, demasiado inflexible, demasiado acostumbrado al control. La juez lo observaba con atención, sopesando más que los aspectos legales del caso. Estaba evaluando al hombre que se escondía bajo el imperio. El escrutinio fue implacable. Entonces llegó el punto de quiebre. La fiscalía hizo su último esfuerzo, aumentando las apuestas de una manera que ningún rival comercial había logrado jamás. Amenazaron a su empresa, cuestionaron si un hombre que enfrentaba una batalla legal en curso podría mantener el control de un imperio. La implicación era clara. Retirarse, dejar ir al niño,
y conservar todo lo que había construido. Resistir y ver cómo su influencia, su poder, su control se desvanecían. Era una elección, una prueba de sus verdaderas prioridades. Se había pasado la vida asegurándose de que nadie tuviera la influencia para quitarle nada, pero ahora, de pie al borde de perder lo único que había llegado a importarle más, comprendió la verdad. Nada de eso significaba nada sin el niño por el que había luchado tanto por proteger. La decisión se solidificó en un instante. Tomó la decisión antes de que terminara el juicio, metió la mano en su vasta red, movió piezas que le habían llevado años colocar. La junta directiva de su empresa se quedó atónita cuando se conoció la noticia. Alexander Mercer dimitía, renunciando al control del imperio que había construido de la nada. Los medios de comunicación estallaron, especulando, diseccionando su decisión, pero el ruido ya no importaba. Que hablaran, que destrozaran el legado que había construido. Ya había tomado su decisión. La sala del tribunal se movió después de eso, la balanza se inclinó, y luego, el giro que nadie, y menos que nadie Alexander, había previsto venir. La juez vaciló, hojeó un documento antes de volver la mirada al supuesto pariente. Había algo en su tono, algo serio y decisivo mientras hacía una sola pregunta sobre su historia. El hombre vaciló. La confianza tranquila se quebró. Una pausa demasiado larga, una vacilación demasiado reveladora. Entonces, llegó el golpe final, una revelación que el equipo de Alexander había descubierto en el último momento. El hombre no era quien decía ser. Su linaje inventado se deshizo en un instante. No tenía ningún reclamo, ningún derecho. El caso se derrumbó bajo su propio peso. El fallo fue rápido y definitivo. La custodia fue otorgada a Alexander Mercer. El momento debería haber sido triunfal, pero lo único que sentía era agotamiento. La lucha lo había dejado en carne viva, despojado de la armadura que había pasado décadas construyendo. Había ganado, pero la victoria no llegó sin cicatrices. Su imperio había desaparecido, o al menos ya no estaba en sus manos. Su nombre nunca volvería a pronunciarse de la misma manera en los círculos empresariales. Pero nada de eso importaba. No había luchado por el poder ni la reputación. Había luchado por el niño que ahora dormía profundamente en sus brazos. En las semanas siguientes, el mundo se adaptó al nuevo Alexander Mercer. Las llamadas de antiguos socios disminuyeron. Su ausencia del sector financiero se notó con curiosidad, pero rápidamente fue reemplazada por nuevos escándalos, nombres más frescos. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que había conocido. No era el aislamiento calculado que alguna vez había adoptado, sino algo completamente diferente. Paz. El ático, una vez una fortaleza estéril, se había transformado de maneras que nunca había previsto. Las superficies inmaculadas ahora mostraban débiles signos de vida, botellas apiladas cuidadosamente sobre las encimeras, una cuna colocada donde antes había habido un espacio vacío. Los ecos de risas, de pequeños ruidos en la oscuridad de la noche, reemplazaron el silencio que alguna vez había guardado tan ferozmente. Ya no se movía por su casa como un hombre desconectado del mundo. Se movía como algo más, un padre. Una noche, de pie junto a la ventana, observó cómo la ciudad se extendía ante él, un mundo que alguna vez había controlado deslizándose cada vez más en la distancia. El peso de la pérdida lo oprimía, pero no era del tipo sofocante. Era del tipo necesario, del tipo que viene con el despojo de un antiguo yo para hacer lugar a algo mejor. Detrás de él, una pequeña voz se agitó. Un murmullo soñoliento, apenas comprensible, pero suficiente para alejarlo del mundo exterior. Se dio la vuelta. Cruzó la habitación hacia donde el niño yacía acurrucado bajo el calor de una manta. Con cuidado, se agachó, ajustando la tela, su toque inusualmente suave. Por primera vez en su vida, Alexander Mercer comprendió lo que significaba pertenecer a algo más grande que él mismo, y no se arrepintió.